todos los continentes, la arquitectura antigua continúa desafiando lo que creemos saber sobre el pasado. Complejos enteros se alzan en las laderas de las montañas sin una explicación clara de por qué fueron construidos allí. Vastas ciudades subterráneas se extienden mucho más allá de sus entradas visibles. Fortalezas, templos y muros monumentales han sobrevivido durante miles de años. Sin embargo, el conocimiento detrás de muchos de ellos parece haberse desvanecido con sus constructores. Las excavaciones siguen descubriendo nuevas cámaras, pasajes ocultos e ingeniería inesperada. Pero cada hallazgo a menudo reemplaza un misterio con otro. Hoy exploramos algunas de las estructuras antiguas más enigmáticas del mundo, lugares donde las piedras permanecen, pero la historia detrás de ellas sigue estando incompleta. Antes de comenzar, si te apasionan los enigmas que la ciencia no ha logrado descifrar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para acompañarnos en cada nuevo viaje a los misterios del pasado. Kecikgalesi. Kecikgalesi es una fortaleza de montaña cuyo mayor secreto está escrito en el paisaje que la rodea. Alzándose sobre el valle del Küçükmenderes, cerca de Belevi, en la provincia de Esmirna, en el occidente de Turquía. Ocupa una escarpada cima de Alamanda, conocida en las fuentes bizantinas como el Monte Galesio. El sitio se yergue aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar a unos 9 kilómetros de Selçuk. Desde sus muros, los observadores podían vigilar gran parte del valle y las rutas que conducían hacia Éfeso, Metrópolis y Sardes. Este no era simplemente un castillo junto a un asentamiento, sino un ojo fortificado colocado sobre toda una región. La montaña tenía valor estratégico antes de que la fortaleza superviviente tomara forma. La investigación arqueológica y topográfica identificó una torre de vigilancia helenística varios cientos de metros por debajo de ella, demostrando que estas laderas ya se usaban para la vigilancia en la antigüedad. Algunos relatos locales la describen como una fundación helenística reutilizada por poderes posteriores. Pero los estudios arquitectónicos son más cautelosos. Distinguen la torre de vigilancia anterior del castillo visible, que es fundamentalmente medieval. El material más antiguo confirma actividad en torno a la colina, pero no un recinto completo del siglo III a.C. Los registros escritos proporcionan sorprendentemente poca ayuda. El castillo está ausente de la vida de San Lázaro del siglo XI, aunque Lázaro vivió en el Monte Galesio y el relato describe monasterios allí. Debido a que él murió en 1053, este silencio sugiere que la fortaleza reconocible aún no existía. La comparación con otras defensas de Anatolia occidental sitúa su primera fase importante a finales del siglo XII, seguida de adiciones sustanciales durante el período lascárida de principios del siglo XIII. Sus muros preservan, por tanto, cambios que ninguna crónica conocida explica. Su construcción pertenece a un período en que el control bizantino en Anatolia se contraía. Después de la batalla de Manzikert en 1071, los avances turcos alcanzaron la costa occidental y Éfeso quedó brevemente bajo dominio turco entre 1090 y 1096. Los emperadores bizantinos respondieron fortificando caminos, pasos y aproximaciones a las ciudades importantes. Kecikgalesi podía detectar un ejército que se aproximaba, advertir a Éfeso y Metrópolis y proporcionar refugio a las comunidades rurales. Su altura convertía la visibilidad en tiempo, permitiendo a las personas de abajo retirarse antes de que un enemigo entrara en el valle. Los constructores siguieron la montaña en lugar de forzar un plan regular sobre ella. El recinto forma un trapecio irregular cercano a un rectángulo, estrechándose hacia el este con la cresta. Los acantilados naturales protegían las aproximaciones más escarpadas, mientras que los muros exteriores se concentraban en los lados norte y oeste, más accesibles. El complejo contiene un recinto exterior y una ciudadela interior con 6 torres principales. La mayoría son cuadradas, pero las torres circulares ocupan posiciones noroccidentales vulnerables, donde la mampostería curva resistía mejor los impactos y daba a los defensores un campo de tiro más amplio. La puerta occidental era el rasgo defensivo más calculado de la fortaleza. Un muro exterior en ángulo y una torre de flanqueo creaban una entrada estratificada con 2 puertas sucesivas. Cualquiera que pasara la primera abertura entraba en un espacio confinado en lugar de en un patio abierto.
El pasaje era demasiado estrecho como para que un ariete operara eficazmente y dejaba a los atacantes expuestos desde arriba y desde los lados. El historiador militar Clive Foss calificó sus defensas de sofisticadas, y la entrada explica por qué el ascenso agotaba a los atacantes mientras la puerta convertía la aproximación final en una trampa controlada. Kecsi-Kalesi fue diseñada para sostener más que un pequeño equipo de vigilancia. Los investigadores registraron 6 edificios dentro de la ciudadela. 5 habitaciones septentrionales probablemente alojaban a los soldados, mientras que una estructura meridional separada pudo haber servido como cocina, bodega y espacio para comer. Una torre nororiental parece contener una letrina conectada con una abertura a través del muro. Bajo una de las habitaciones septentrionales yace una cisterna abovedada rectangular. 2 canales llevaban el agua del techo a través de los contrafuertes hacia la cámara enlucida, resolviendo el problema de una cima sin un manantial confiable. La evidencia material muestra que el castillo fue ampliado tras su primera construcción. La mampostería combina piedra de escombros, mortero, fragmentos reutilizados y ladrillo roto. El ladrillo se vuelve más prominente arriba, un rasgo asociado con la construcción lascárida de principios del siglo XIII. Los restos de escaleras, los caños de drenaje a la altura del segundo piso, las aberturas selladas y una torre de 3 niveles indican que la ciudadela fue elevada durante una fase posterior. Las pruebas dendrocronológicas sobre la madera superviviente no produjeron una fecha confiable, dejando la secuencia dependiente de la comparación arquitectónica. La ruina continuó cambiando después de que su importancia militar se desvaneciera. El muro occidental de la ciudadela, según se informa, se derrumbó durante un terremoto a finales de 2005 y los cazadores de tesoros dañaron parte de la cisterna. Los estudiosos sugieren que los muros exteriores inusualmente bajos pueden haber sido desmantelados deliberadamente para impedir que los rebeldes del período otomano reutilizaran el sitio. Sarroulu Mustafa alcanzó el Valle del Caistro durante una revuelta del siglo XVIII y un viajero más tarde llamó a la ruina el castillo de Solebey. Ninguna excavación ha confirmado cuándo o por qué se redujeron las defensas exteriores. Incluso el nombre actual es más joven que la fortaleza. Los viajeros de los siglos XVIII y XIX registraron Kecsi-Kalesi, Kızılhisar, el castillo del Derviche y el castillo de Solebey. Kecsi-Kalesi o Castillo de la Cabra puede referirse a un ascenso considerado adecuado solo para cabras. El folclore describió más tarde cabras que llevaban luces para engañar a un enemigo, pero ninguna evidencia confirma el relato. La realidad más sólida es que un reducto medieval heredó una montaña vigilada desde la antigüedad, se expandió en una peligrosa frontera y sobrevivió después de que su nombre original se desvaneciera. Kecsi-Kalesi sigue siendo misteriosa porque la investigación ha recuperado su lógica militar sin recuperar su biografía completa. Su puerta explica cómo eran atrapados los intrusos. Sus torres revelan dónde se esperaban los ataques. Su cisterna muestra cómo una guarnición resistía el aislamiento y su mirador explica por qué la cima importaba. Sin embargo, ninguna inscripción identifica a su fundador. Ninguna secuencia de excavación segura data cada fase y ningún texto temprano registra el momento en que comenzó la construcción. La fortaleza vigiló en su momento uno de los valles más importantes de Anatolia Occidental, pero las personas que la planificaron dejaron su estrategia en la piedra y casi nada en palabras. El castillo de Narin. El castillo de Narin no fue descubierto en una única excavación dramática. Cuando los primeros agrimensores y anticuarios alcanzaron Meibot, la fortaleza ya se alzaba sobre el pueblo, con sus muros erosionados formando una enorme corona de tierra sobre el asentamiento del desierto. Lo que gradualmente descubrieron no fue un castillo de un solo periodo, sino una estructura construida, reparada, ampliada y parcialmente reconstruida a lo largo de muchos siglos. Diferentes tamaños de adobe, cambios en la trabazón de los muros, habitaciones enterradas, pasajes bloqueados y adiciones posteriores mostraron que el monumento no podía asignarse a una sola dinastía. La arqueología moderna trata, por tanto, el Narin-Kale como una ciudadela estratificada cuya fase más antigua sigue siendo incierta.
La fortaleza se alza sobre un montículo natural en el centro de Meybod, en la provincia iraní de Yazd. Desde la base de la colina hasta el nivel superior superviviente, el complejo alcanza aproximadamente 40 metros de altura. Su posición ofrecía una amplia vista a lo largo del asentamiento y la llanura circundante, permitiendo que el movimiento en las rutas cercanas fuera visto mucho antes de que alcanzara los muros. En la organización urbana tradicional iraní, un kohandez o ciudadela interior a menudo formaba el núcleo político y defensivo a partir del cual se desarrollaba el pueblo más amplio. Un estudio arquitectónico de 2015 del Narin Calais examinó este papel e identificó la fortaleza como el núcleo principal en torno al cual se expandió el Meybod histórico. La mayor incertidumbre concierne a su edad. Los relatos populares a menudo la describen como de aproximadamente 2000 años, mientras que otros empujan su origen hacia atrás hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Ninguna investigación arqueológica ha establecido todavía una fecha precisa para todo el complejo. Las masas de adobe más antiguas fueron absorbidas en muros posteriores, las secciones dañadas fueron revestidas de nuevo, las habitaciones fueron rellenadas y los niveles superiores fueron reconstruidos. Los hallazgos y la evidencia arquitectónica se han asociado con varios períodos preislámicos, incluidas las eras Meda, Aqueménida, Parta y Sasánida, seguidas de una extensa alteración tras la conquista islámica. La conclusión más defendible no es que cada muro visible tenga 6000 años, sino que el montículo y partes del núcleo fortificado más antiguo pueden preservar una ocupación mucho más antigua que las ruinas superiores. Su material vuelve notable esa larga supervivencia. El castillo fue construido principalmente de adobe, secado al sol, tierra apisonada, mortero de arcilla y enlucido protector. Estos materiales son vulnerables a la lluvia, el viento, el cambio de temperatura y los terremotos. Sin embargo, los muros fueron hechos excepcionalmente gruesos. Su masa distribuía las cargas estructurales, reducía la transferencia de calor y creaba condiciones interiores más estables durante los días calurosos y las frías noches del desierto. Los constructores también renovaban las superficies expuestas cuando la meteorización alcanzaba el ladrillo de debajo. El monumento sobrevivió porque sus creadores comprendían que la arquitectura de tierra tenía que ser moldeada, estratificada, drenada y mantenida repetidamente. La distribución superviviente fue diseñada como una secuencia de zonas defensivas en lugar de un solo muro. 4 torres se identifican tradicionalmente alrededor del complejo y la entrada principal se abría a un gran patio antes de que el acceso continuara hacia sectores superiores más restringidos. Los pasajes estrechos, las puertas confinadas, los cambios de elevación y los puntos de observación de arriba habrían ralentizado a cualquiera que intentara penetrar en la ciudadela. El montículo natural funcionaba como parte de la fortificación, aumentando la altura efectiva de los muros mientras reducía la cantidad de material de construcción requerido. El Narin Calais también estaba organizado verticalmente. Las descripciones se refieren a varios niveles, a veces reconstruidos como 5 y en otros relatos como hasta 7, aunque gran parte de la arquitectura superior se ha derrumbado o ha sido alterada. Los sectores más altos se asociaban con los gobernantes o los ocupantes de élite, las áreas intermedias con funciones militares y administrativas y los espacios inferiores con el almacenamiento y los servicios. La elevación se convirtió en una forma de control. La autoridad ocupaba el punto más defendible, mientras que los guardias, los suministros y la circulación se disponían debajo. Uno de los detalles más inusuales es una red de canales construidos dentro de los muros con saroj, un mortero tradicional resistente al agua ampliamente usado en la construcción iraní. Estos canales se llaman a menudo un antiguo sistema de fontanería, aunque su función exacta no está plenamente establecida. Algunos pueden haber llevado agua, mientras que otros pueden haber drenado los techos o dirigido la humedad lejos del adobe vulnerable. Ambas posibilidades revelan una cuidadosa ingeniería. El agua era esencial dentro de un asentamiento fortificado del desierto, pero la humedad descontrolada podía destruir los mismos muros que lo protegían. Los constructores tenían que gestionar ambas necesidades dentro de la misma estructura. Una gran cámara subterránea también sobrevive bajo las habitaciones accesibles, aunque ahora está obstruida por escombros. A veces se ha descrito como una prisión, pero esa interpretación sigue sin probarse. Los espacios subterráneos también podrían haber almacenado alimentos, protegido suministros del calor, confinado cautivos o servido como refugio de emergencia.
Debido a que los pasajes bloqueados y las habitaciones enterradas no han sido plenamente despejados, la secuencia interna del castillo sigue siendo incompleta. Algunos espacios sellados pueden preservar distribuciones anteriores que fueron deliberadamente rellenadas cuando los constructores posteriores alteraron la ciudadela. El castillo contenía en su momento 2 escaleras helicoidales que conducían hacia su terraza superior. Gran parte de su estructura circundante se ha derrumbado, haciendo difícil de reconstruir la circulación original. Sin embargo, su posición muestra que el movimiento entre niveles estaba integrado en el grueso cuerpo de tierra de la fortaleza. Los ocupantes podían pasar hacia arriba sin depender enteramente de rampas externas expuestas, preservando tanto la seguridad como la privacidad. En un complejo fortificado tan compacto, las rutas de circulación tenían que servir a varios propósitos a la vez, conectando espacios residenciales, militares, de almacenamiento y administrativos sin debilitar la coraza defensiva. La ubicación de la ciudadela le daba influencia más allá de los muros. Meibod se alzaba dentro de rutas que enlazaban Yazd, Isfahán, Kermán y asentamientos más al norte, formando más tarde parte de la red de caravanas más amplia, comúnmente asociada con la ruta de la seda. Desde la cima, quienes controlaban el Narin Kale podían observar el tráfico, proteger los bienes almacenados, regular el acceso y proyectar autoridad a lo largo de la llanura circundante. La fortaleza funcionaba como refugio, punto de control, centro administrativo y advertencia visible de que el movimiento a través del área estaba siendo vigilado. Este papel estratégico también explica por qué el asentamiento se desarrolló en torno a la ciudadela en lugar de dejarla aislada. Los barrios residenciales, los límites defensivos, los caminos y las estructuras públicas se extendían hacia afuera desde el montículo fortificado. El castillo ocupaba el punto de mayor visibilidad y control, mientras que el pueblo inferior crecía alrededor de su base. El análisis arqueológico y arquitectónico presenta, por tanto, el Narin Kale no meramente como un edificio dentro de Meibod, sino como el núcleo organizador de la ciudad histórica. Las secciones superiores parecen contener reconstrucción del período islámico, y algunas partes pueden haber sido renovadas bajo poderes regionales como los muzafáridas, cuya dinastía emergió de Meibod durante el siglo XIV. Los terremotos, la erosión, el abandono, el conflicto militar y la reconstrucción repetida causaron más cambios. Durante el reinado de Reza Shah, en el siglo XX, la construcción de carreteras también destruyó parte del sitio, demostrando que la pérdida de evidencia arqueológica continuó mucho después de que el castillo hubiera dejado de servir a su función defensiva original. Pero la conservación sigue siendo difícil, porque el adobe no puede tratarse como la piedra. Las superficies expuestas requieren materiales de tierra compatibles, mientras que las reparaciones rígidas pueden atrapar humedad, crear presión entre la fábrica vieja y la nueva y acelerar el deterioro. La estabilización moderna debe, por tanto, proteger el monumento sin cubrir las diferencias entre las fases de construcción. Esas irregularidades no son simplemente daño, son evidencia que muestra cómo evolucionó la fortaleza. El misterio más profundo del castillo de Narin no es un tesoro oculto ni una leyenda sobre una civilización desconocida. Es la secuencia arquitectónica ausente. Los investigadores saben que varias fases históricas están entrelazadas, pero todavía no pueden definir exactamente dónde termina una y comienza otra. El montículo inferior puede contener el asentamiento más antiguo. La coraza defensiva puede combinar varias campañas de construcción preislámicas. Las habitaciones superiores reflejan una reconstrucción posterior, y las cámaras enterradas pueden todavía guardar evidencia capaz de cambiar la cronología aceptada. El Diolkos de Corinto. El Diolkos de Corinto es una antigua ruta de transporte que se asemeja no a un camino ordinario, sino al armazón fijo de una máquina construida para transportar barcos a través de la tierra. Construido sobre el estrecho istmo de Corinto, conectaba el Golfo de Corinto, al oeste, con el Golfo Sarónico, al este, permitiendo a las embarcaciones evitar el largo y peligroso viaje alrededor del Peloponeso. Hace más de 2 milenios y medio, los ingenieros corintios respondieron a este obstáculo geográfico con una solución extraordinaria. Los barcos, la carga y el equipo militar podían transferirse de un mar a otro a lo largo de una pista terrestre pavimentada y cuidadosamente guiada.
La ruta suele datarse a finales del siglo VII o en el siglo VI a.C. y se asocia frecuentemente con Periandro, el gobernante de Corinto, entre aproximadamente el 625 y el 585 a.C. Los escritores antiguos no dejaron ningún relato detallado de su construcción, pero la cerámica, las inscripciones y el diseño del pavimento superviviente respaldan una fecha temprana. Para el siglo V a.C., cuando Tucídides describió la actividad naval en torno al istmo, la práctica de mover barcos a través de la tierra ya se trataba como una operación establecida. Esto sugiere que el sistema había estado funcionando durante generaciones antes de aparecer en los registros históricos que han sobrevivido. Las reconstrucciones modernas estiman que el Diolkos se extendía por aproximadamente 6 a 8 kilómetros. Las porciones excavadas muestran que su superficie pavimentada tenía generalmente entre 3,5 y 6 metros de ancho. Aunque las dimensiones cambiaban según el terreno, en lugar de forzar una línea directa sobre cada elevación, la ruta se curvaba alrededor de las colinas y seguía pendientes manejables. Esto reducía la cantidad de fuerza requerida para mover cargas pesadas y disminuía el peligro de perder el control en las secciones descendentes. Sus constructores no estaban simplemente colocando piedras entre dos líneas de costa. Estaban diseñando un corredor de transporte controlado en torno a los límites mecánicos de la fuerza humana y animal. La superficie consistía en bloques de piedra caliza encajados, algunos de los cuales contienen surcos de rueda paralelos. Estas huellas guiaban el vehículo de transporte y le impedían desviarse hacia los lados bajo el peso de su carga. Por esta razón, el Diolkos se describe a veces como uno de los predecesores conocidos más antiguos del ferrocarril. No tenía rieles de metal ni motores, pero usaba el mismo concepto esencial. Un vehículo pesadamente cargado seguía un camino predeterminado en lugar de depender enteramente de la dirección. El camino también contenía curvas, cambios de anchura, aproximaciones preparadas y elementos de contención, indicando que su construcción requería una planificación detallada en lugar de un único diseño uniforme. En cada extremo de la ruta, los barcos probablemente entraban en áreas de desembarco preparadas donde podían ser descargados y transferidos a plataformas con ruedas. La carga pesada probablemente se retiraba primero y se transportaba por separado, reduciendo la presión sobre la embarcación y su portador. Los buques de guerra eran particularmente adecuados porque sus largos cascos eran relativamente ligeros en comparación con los pesadamente cargados navíos mercantes. El barco se colocaba luego sobre un carro de transporte comúnmente llamado holcos en las descripciones modernas y se arrastraba a lo largo del camino de piedra usando cuerdas, equipos organizados de trabajadores, animales de tiro, cabrestantes o una combinación de estos métodos. El pavimento superviviente confirma que tuvo lugar un movimiento con ruedas, pero la maquinaria que lo hizo posible se ha desvanecido. Los arqueólogos nunca han recuperado un carro completo, un eje, un sistema de frenado, un armazón de elevación o una instalación de frente marítimo capaz de explicar todo el procedimiento. Ninguna ilustración antigua que haya sobrevivido muestra cómo se sostenía una embarcación sin dañar su casco. El camino es, por tanto, la única parte sustancial que ha perdurado de un sistema mecánico mucho más grande. Mover incluso un buque de guerra antiguo, relativamente ligero, requería mucho más que fuerza bruta. Un trireme podía pesar varias docenas de toneladas antes de que se añadieran el equipo y los suministros. Su plataforma tenía que distribuir esa masa a lo largo de múltiples ruedas sin romper los ejes o aplastar los bloques de pavimento de debajo. Las ruedas tenían que permanecer alineadas a través de las curvas, mientras que los trabajadores necesitaban una manera de controlar el vehículo en las pendientes descendentes. En la orilla, la embarcación tenía que pasar entre el agua y la tierra sin torcerse, encallar de forma desigual o partir su casco de madera. El Diolkos solo podía operar si todas estas etapas estaban resueltas. Sin embargo, casi cada componente móvil involucrado en el proceso está ausente del registro arqueológico. Su valor geográfico explica por qué se intentó un sistema tan ambicioso. Los barcos que navegaban entre las regiones jónica y egea,
De lo contrario, tenían que viajar alrededor del Peloponeso, pasando por peligrosos tramos de costa cerca del Cabo Malea. Los marineros antiguos temían esta área por sus fuertes vientos, sus aguas expuestas y sus condiciones que cambiaban rápidamente. Cruzar el istmo reemplazaba un viaje de cientos de kilómetros por un movimiento terrestre de solo varios kilómetros. Los mercaderes podían acortar los viajes y reducir la exposición de la carga valiosa, mientras que los comandantes militares podían reposicionar embarcaciones entre dos mares estratégicos sin enviarlas alrededor de toda la península. Los historiadores antiguos registraron varias ocasiones en que los barcos fueron transportados a través del istmo durante operaciones militares. Estas referencias prueban que el movimiento terrestre de barcos no era meramente una interpretación moderna de las marcas de rueda. Sin embargo, no revelan cuán común era la práctica. Algunos investigadores argumentan que los barcos mercantes completos pueden no haber cruzado regularmente, porque descargar los bienes en un puerto y llevarlos por separado al otro lado podría haber sido más fácil. Los buques de guerra más ligeros eran candidatos más prácticos para el transporte de la embarcación entera. El Diolkos pudo, por tanto, haber sostenido varios tipos de movimiento, incluidos la transferencia de carga, el porteo militar y el traslado de embarcaciones seleccionadas, en lugar de servir como una ruta universal para cada barco que llegaba a Corinto. Los restos físicos fueron identificados en 1883 por el arqueólogo alemán Habo Gerhard Lolling. Se descubrieron más estructuras cerca del área de desembarco occidental en 1932. Pero las excavaciones sistemáticas más importantes fueron realizadas por el arqueólogo griego Nikolaos Verdelis entre 1956 y 1962. Su trabajo expuso extensas secciones pavimentadas, surcos de rueda visibles, curvas, muros de contención y evidencia conectada con la terminal occidental. Estos descubrimientos convirtieron el Diolkos de una estructura conocida en gran medida a través de referencias antiguas en un sitio de ingeniería mensurable. Estudios posteriores examinaron su ruta, su topografía, sus gradientes, los cambios de la línea de costa y la cantidad de fuerza requerida para transportar diferentes tipos de embarcaciones. Estas investigaciones también produjeron una interpretación más cautelosa del camino. Aunque a menudo se presenta como un antiguo ferrocarril que transportaba barcos enteros de forma continua a través de Corinto, la evidencia no establece la frecuencia de tales viajes. La arqueología confirma la pista de piedra guiada y los textos históricos confirman transferencias específicas de barcos, pero la escala diaria de su operación sigue siendo incierta. Pudo haber transportado carga con más frecuencia que barcos, mientras que el transporte de embarcaciones enteras podría haber estado reservado para emergencias militares o embarcaciones más pequeñas. El Diolkos probablemente siguió siendo útil durante siglos, aunque su periodo final está pobremente documentado. Corinto fue destruida por las fuerzas romanas en el 146 a.C. y restablecida como colonia romana en el 44 a.C., eventos que pueden haber interrumpido o cambiado su operación. Alguna evidencia sugiere que la ruta continuó usándose durante el período romano, posiblemente hasta el siglo I después de Cristo. En el año 67 después de Cristo, el emperador Nerón comenzó un intento fallido de excavar un canal a través del istmo. Este trabajo pudo haber cortado o dañado partes del camino más antiguo, pero no sobrevive ningún registro que identifique el momento exacto en que el Diolkos fue abandonado. Los mausoleos de Begazi. Los mausoleos de Begazi son uno de los signos más claros de que el Kazajistán central de la Edad del Bronce estaba mucho más organizado, era más rico y arquitectónicamente más ambicioso de lo que sugiere la vieja imagen de una estepa pastoral vacía. En la orilla derecha del río Karatal, cerca de las montañas de Begazi, en la actual región de Karaganda, enormes losas de granito fueron dispuestas en edificios funerarios monumentales para un pequeño grupo de personas cuyo estatus estaba visiblemente separado de todos los demás, enterrados a su alrededor. El sitio no reveló una ciudad perdida ni un único tesoro espectacular. Su importancia provino de la arquitectura, cámaras de piedra cuidadosamente planificadas, recintos concéntricos, soportes de techo, altares
y masivos sarcófagos construidos en un paisaje donde tales monumentos permanentes se consideraban en su momento inesperados. El arqueólogo kazajo Alkey Margulan descubrió el cementerio de Begazi durante la expedición arqueológica del Kazajistán central en 1946. Las excavaciones sistemáticas siguieron entre 1947 y 1952 con especialistas como Kemal Akishev, A. M. Orazbayev y L. R. Kizlasov. El trabajo descubrió 6 grandes mausoleos junto con numerosas tumbas más pequeñas pertenecientes a diferentes periodos históricos. Begazi más tarde se convirtió en uno de los 2 sitios principales que dieron a la cultura de Begazi-Dandibay su nombre moderno. En 1979, Margulan publicó una importante monografía que organizó décadas de material excavado y estableció esta sociedad previamente poco comprendida como una cultura arqueológica distinta. La cronología exacta sigue siendo más amplia que una sola fecha, porque los monumentos y su material asociado se desarrollaron a lo largo de varios siglos. Los sitios de Begazi-Dandibay se sitúan generalmente dentro de la fase final de la Edad del Bronce, más a menudo entre los siglos XIII y VIII a.C., mientras que los principales mausoleos de Begazi se asignan frecuentemente aproximadamente a los siglos XII a IX a.C. Pertenecen, por tanto, a un periodo de transición cuando las viejas tradiciones de Andronovo estaban cambiando y los rasgos culturales asociados con la edad del hierro temprana estaban comenzando a aparecer. Los edificios se alzan en un umbral histórico en lugar de dentro de un momento cultural aislado. La necrópolis de Begazi ocupa aproximadamente 10 hectáreas y contiene más de 300 estructuras de enterramiento de varios periodos. Sin embargo, su núcleo monumental consiste en solo un pequeño número de edificios excepcionales. Este desequilibrio es esencial para comprender el sitio. La mayoría de los individuos fueron colocados en tumbas comparativamente modestas, recintos de piedra o montículos de enterramiento, mientras que un grupo restringido recibió estructuras que exigían extracción de piedra, transporte, planificación arquitectónica y trabajo coordinado. Begazi preserva, por tanto, evidencia física de la jerarquía social expresada no solo a través de las posesiones colocadas junto al difunto, sino a través de la cantidad de piedra, tierra y esfuerzo humano asignado a ellos. Cada mausoleo principal estaba organizado en torno a una cámara central cuadrada o rectangular. Esta sala estaba rodeada por 2, o a veces 3, muros perimetrales que formaban corredores o galerías cerradas alrededor del espacio de enterramiento. Grandes losas de granito se instalaban verticalmente como piedras de revestimiento y soportes estructurales, mientras que una mampostería más pequeña rellenaba otras secciones. Se ha estimado que algunas losas individuales pesan hasta 3 toneladas métricas, y los monumentos completos podían aproximarse a los 30 metros de diámetro total. Dentro de la sala central, pilares de piedra cuadrados ayudaban a sostener un techo de pesadas losas. Un masivo sarcófago ocupaba el área principal de enterramiento, mientras que algunas estructuras también contenían altares o espacios designados para las ofrendas. Las entradas fueron deliberadamente construidas en lugar de dejadas como simples huecos en un recinto. Aproximarse a la cámara de enterramiento significaba pasar a través de una secuencia arquitectónica controlada, sugiriendo que el movimiento mismo formaba parte de la ceremonia. La tumba central no podía alcanzarse casualmente desde cada dirección. Los visitantes eran guiados hacia adentro a través de muros, pasajes y espacios cerrados hasta que llegaban ante el sarcófago. Esta disposición hacía del mausoleo más que un contenedor para restos humanos. Creaba un escenario en el que los rituales funerarios, las ofrendas y la exhibición pública de la autoridad podían gestionarse cuidadosamente. La verdadera pregunta de ingeniería no es si las comunidades de la Edad del Bronce podían mover grandes piedras, porque las sociedades de toda Eurasia ya habían demostrado esa capacidad. Lo que distingue a Begazi es la combinación repetida de muros estratificados, cámaras techadas, pilares de carga, galerías y entradas formales dentro de un diseño funerario estandarizado. Los constructores tenían que identificar losas de granito de forma adecuada,
desprenderlas o recogerlas, transportarlas a través de un terreno irregular, elevarlas a posiciones estables y distribuir el peso del techo sin maquinaria de elevación moderna. No se usó mortero para unir los principales elementos de piedra entre sí. La estabilidad dependía de las dimensiones, la colocación y el peso de los bloques individuales. Un soporte mal posicionado podría haber causado que las losas del techo se desplazaran o que la cámara interior se derrumbara. Los planos que han sobrevivido revelan, por tanto, un conocimiento práctico de la compresión, el equilibrio y la carga estructural. Vegazi no muestra el encaje de piedra a nivel milimétrico, a veces reclamado para otros sitios antiguos, pero sus constructores produjeron repetidamente espacios monumentales cerrados a partir de componentes de granito de varias toneladas al final de la Edad del Bronce. La apariencia visible hoy también debe interpretarse cuidadosamente. Cuando se investigó la necrópolis, muchas losas se habían derrumbado o desplazado, y algunas cámaras ya habían sido perturbadas. Los arqueólogos y los equipos de conservación más tarde reconstruyeron porciones de los mausoleos, devolviendo los bloques caídos a sus probables posiciones originales. Las estructuras en pie se basan, por tanto, en cimientos genuinamente excavados y en elementos arquitectónicos supervivientes. Pero no toda sección permanece exactamente como aparecía hace 3000 años. La investigación sobre el sitio ha incluido no solo excavación, sino también conservación y análisis de cómo podía estabilizarse su dañada arquitectura de piedra. Vegazi no era un cementerio aislado que se alzaba en un paisaje sin habitación permanente. Los mausoleos pertenecientes a la cultura más amplia de Vegazi-Dandibay se posicionaban normalmente cerca de valles, tierras altas rocosas, fuentes de agua y asentamientos sustanciales. Algunos asentamientos relacionados cubrían hasta 10 hectáreas y contenían casas construidas con losas de granito, muros gruesos, pilares internos y corredores. Estos descubrimientos desafiaron la idea simplificada de que cada comunidad de la Edad del Bronce tardía en el Kazajistán central consistía solo en grupos pastorales en movimiento constante. La economía regional combinaba el pastoreo de ganado con la minería, la metalurgia, la producción artesanal y formas de agricultura. El Kazajistán central contenía importantes depósitos de cobre, estaño y oro, y las comunidades de la Edad del Bronce desarrollaron extensos sistemas para extraer y procesar estos recursos. Los sitios arqueológicos han producido herramientas de bronce, armas, ornamentos, cerámicas, evidencia de minería y rastros de trabajo del metal. Las personas responsables de Vegazi controlaban, por tanto, más que un territorio de pastoreo. Su influencia estaba conectada a los depósitos minerales, el conocimiento técnico, los animales, los recursos cultivados y las redes de intercambio que se extendían a través de la estepa. Este trasfondo económico ayuda a explicar cómo se volvió posible la construcción monumental. Mover losas de granito que pesaban varias toneladas requería trabajadores que pudieran ser retirados temporalmente de la producción de alimentos, el pastoreo, la minería u otras actividades diarias. Los constructores necesitaban herramientas, métodos de transporte, suministros, liderazgo y un plan acordado. Incluso si el trabajo se completaba gradualmente, los mausoleos demuestran que individuos o instituciones particulares poseían suficiente autoridad como para organizar el trabajo más allá del nivel de un solo hogar. Los objetos recuperados de Vegazi y de sitios relacionados refuerzan esta imagen de especialización. Los arqueólogos encontraron cerámica cuidadosamente fabricada con paredes delgadas, superficies pulidas, decoración geométrica y marcas que se asemejan a tangas, puntas de flecha de bronce, herramientas, objetos de oro, ornamentos de plata, brazaletes, anillos, colgantes, pendientes y accesorios decorativos que revelan una tradición desarrollada de trabajo del metal. Una aleación de oro de Vegazi-Dandibay frecuentemente citada contenía aproximadamente un 86% de oro, un 13% de plata y un 1% de cobre, indicando que los artesanos podían trabajar deliberadamente con complejas composiciones de metales preciosos. Estos objetos no significan que cada miembro de la sociedad viviera en la riqueza. La marcada diferencia entre los mausoleos monumentales y las tumbas ordinarias sugiere lo contrario. Los recursos se distribuían de forma desigual y los materiales de prestigio se concentraban en torno a un grupo limitado.
Los individuos colocados dentro de las cámaras de piedra se interpretan generalmente como gobernantes tribales, nobles hereditarios, autoridades rituales o personas que combinaban el poder político y el religioso. Su arquitectura transformaba el privilegio en algo permanente y visible. Sus identidades exactas, sin embargo, siguen siendo desconocidas. Ninguna inscripción preserva sus nombres, genealogías, títulos, logros militares o reclamos territoriales. Los arqueólogos pueden medir las cámaras, analizar los restos humanos, clasificar las cerámicas y comparar los objetos de metal. Sin embargo, no pueden reconstruir el sistema político con certeza. Sigue siendo poco claro si un solo linaje controlaba varias comunidades, si el liderazgo era heredado, si la autoridad dependía del control de las minas y la producción de metal, o si los mausoleos pertenecían principalmente a figuras religiosas. El sitio también marca una transformación en la creencia funeraria. Las tumbas anteriores a lo largo de la estepa comúnmente enfatizaban una fosa de enterramiento cubierta por un montículo o rodeada por un simple límite de piedra. En Benghazi, el difunto ocupaba un interior cerrado que se asemejaba a una casa perdurable, construida específicamente para los muertos. Los pilares, las galerías, los altares, los sarcófagos y las entradas formales indican que las estructuras estaban destinadas a hacer más que sellar un cuerpo bajo el suelo. Pueden haber sostenido ceremonias repetidas que involucraban ofrendas, la conmemoración de los ancestros o reuniones a través de las cuales los vivos reafirmaban el orden social. La perturbación posterior impide una reconstrucción completa de esas ceremonias. Muchas cámaras fueron saqueadas en la antigüedad. Los materiales orgánicos desaparecieron, los techos se derrumbaron y los objetos valiosos fueron retirados mucho antes de que comenzaran las excavaciones científicas. Los investigadores se quedan con la arquitectura, fragmentos del equipo de enterramiento, cerámica, trabajo de metal disperso y la relación entre las tumbas monumentales y las ordinarias. Las preguntas sin responder no resultan de una tecnología imposible, sino de la supervivencia incompleta de una sociedad que registró su autoridad en la piedra en lugar de en la escritura. La investigación realizada después de las primeras campañas de Margulan amplió el mundo conocido de Benghazi Dhandibai, mucho más allá de esta única necrópolis. Más de 60 asentamientos y más de 200 cementerios se han asociado con la cultura o con su horizonte arqueológico más amplio. La atención se desplazó gradualmente de los mausoleos de élite hacia las casas, las áreas de producción, los cementerios ordinarios y las vidas diarias de la población más amplia. Esta evidencia más amplia demuestra que Benghazi no era un experimento arquitectónico aislado. Era la expresión más visible de una sociedad regional que ocupaba valles fluviales, explotaba zonas minerales, criaba ganado, cultivaba la tierra y creaba nuevas formas de liderazgo al final de la Edad del Bronce. La estructura circular de Megido. La estructura circular de piedra de Megido es uno de esos monumentos antiguos que ha sobrevivido durante casi 5.000 años mientras se niega a responder la pregunta más simple que los arqueólogos pueden hacer: ¿por qué fue construida? Enterrada bajo las ciudades posteriores de Tel Megido, en el norte de Israel, esta enorme construcción de piedra precede a la famosa metrópolis de la Edad del Bronce que finalmente se alzó sobre ella. Mucho antes de que Megido se convirtiera en una encrucijada estratégica que controlaba las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, alguien organizó una masiva fuerza de trabajo, reunió miles de toneladas de piedra volcánica y erigió un monumento circular tan grande que todavía desafía las interpretaciones modernas. A diferencia de muchas ruinas antiguas, cuyo propósito se aclaró a través de inscripciones o artefactos, esta estructura no ofrece casi ninguna explicación directa, dejando a los investigadores reconstruir su historia solo a partir de la arquitectura. El monumento yace dentro de Tel Megido, uno de los sitios arqueológicos más extensamente excavados del cercano Oriente. A lo largo de miles de años, el asentamiento creció hasta convertirse en un montículo que contenía más de 20 capas sucesivas de ocupación. Cada ciudad se construía sobre los restos de la anterior. Debido a esta reconstrucción continua, las fases más antiguas de Megido permanecieron ocultas bajo metros de construcción posterior hasta que las excavaciones sistemáticas las expusieron gradualmente.
Las primeras investigaciones a gran escala comenzaron a principios del siglo XX bajo el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, cuyas expediciones entre 1925 y 1939 revelaron gran parte de la distribución de la ciudad antigua. Décadas más tarde, excavaciones renovadas dirigidas por la Universidad de Tel Aviv descubrieron evidencia adicional de los niveles de ocupación más antiguos, permitiendo a los arqueólogos estudiar un monumento que había permanecido oculto bajo civilizaciones posteriores durante milenios. La datación por radiocarbono, el análisis de la cerámica y la evidencia estratigráfica situaron la estructura en el Bronce Antiguo I, en torno al comienzo del tercer milenio antes de Cristo. Esa fecha por sí sola la vuelve notable. En el momento en que fue construida, la vida urbana a lo largo del Levante meridional apenas comenzaba a emerger. Los grandes gobiernos centralizados aún no se habían desarrollado plenamente, y las ciudades permanentes eran todavía relativamente pequeñas en comparación con los poderosos reinos que dominarían la región siglos más tarde. Sin embargo, esta comunidad comprometió recursos extraordinarios para construir un monumento que requería una planificación a una escala que pocos asentamientos de su época se creía capaces de alcanzar. Lo que los arqueólogos descubrieron no es un simple anillo de piedras erguidas similar a Stonehenge. En cambio, el monumento de Meguido consiste en una inmensa masa circular construida a partir de cuidadosamente apiladas rocas de basalto que mide aproximadamente entre 18 y 20 metros de diámetro. Originalmente, se alzaba cerca de 7 metros de alto, haciéndolo una de las construcciones de piedra más grandes conocidas de la Edad del Bronce temprana en el Levante meridional. Las estimaciones sugieren que se incorporaron más de 1000 toneladas de basalto al monumento. Cada bloque tenía que ser extraído, transportado, posicionado y estabilizado sin grúas, herramientas de acero o maquinaria de construcción con ruedas. Incluso hoy, mover esa cantidad de densa roca volcánica requeriría una cuidadosa planificación logística. La elección del basalto vuelve el logro aún más impresionante. A diferencia de la piedra caliza más blanda, el basalto es una roca volcánica excepcionalmente dura que es difícil de moldear y considerablemente más pesada que muchos otros materiales de construcción disponibles en la región. Trabajar con él exige un mayor esfuerzo en cada etapa, desde la extracción hasta el transporte y la colocación. Aunque la cantera exacta usada para el monumento nunca ha sido identificada con certeza, existen afloramientos de basalto en el paisaje circundante, lo que significa que los constructores prehistóricos aún así enfrentaron el desafío de mover piedras masivas a través de un terreno irregular antes de ensamblarlas en una estructura circular estable. Cada capa tenía que sostener el enorme peso de encima mientras mantenía la forma general del monumento durante siglos. Quizás el aspecto más sorprendente es que el monumento parece haber sido planificado como un único proyecto arquitectónico, en lugar de expandido gradualmente a lo largo de generaciones. Su diseño circular casi simétrico sugiere que los constructores ya conocían las dimensiones previstas antes de que comenzara la construcción. Alcanzar ese nivel de precisión habría requerido inspeccionar el sitio, organizar el trabajo, coordinar la entrega de los materiales de construcción y mantener una estrategia de construcción consistente desde los cimientos hasta las hiladas superiores. Tal coordinación implica un nivel de organización social que los arqueólogos en su momento creían que no existía en esta región durante un periodo tan temprano. El monumento también ocupa una posición prominente dentro del asentamiento más antiguo de Meguido, en lugar de estar oculto en sus afueras. Esa ubicación indica que tenía una importancia considerable para la comunidad que lo construyó. Cualquiera que fuera el propósito al que servía, la estructura nunca fue tratada como un edificio ordinario. En cambio, las generaciones posteriores eligieron construir alrededor de ella, enterrándola finalmente bajo capas sucesivas de desarrollo urbano, a medida que el asentamiento evolucionaba hasta convertirse en una de las ciudades más influyentes de las edades del Bronce y del Hierro. Irónicamente, esas ciudades posteriores preservaron el monumento sellándolo bajo miles de años de historia acumulada, permitiéndole sobrevivir hasta que los arqueólogos finalmente descubrieron uno de los logros arquitectónicos más antiguos y enigmáticos jamás encontrados en Meguido. Si la ingeniería del monumento demuestra una ambición notable, su propósito sigue siendo el misterio mucho mayor.
Más de un siglo después de que los arqueólogos comenzaran por primera vez a explorar Tel Megido, ninguna inscripción, decoración simbólica o artefacto asociado ha proporcionado una explicación definitiva de por qué se creó una estructura tan extraordinaria. En cambio, los investigadores se han visto obligados a depender de su ubicación, su construcción y su contexto arqueológico, produciendo varias interpretaciones en competencia que continúan debatiéndose hoy. Una de las primeras propuestas sugería que el monumento circular funcionaba como una plataforma ceremonial. La arquitectura monumental a menudo desempeñaba un papel central en los rituales comunales durante la Edad del Bronce temprana, y su posición dominante dentro del asentamiento ciertamente lo habría convertido en un lugar de reunión apropiado. Las grandes ceremonias públicas podrían haber reforzado la identidad social, legitimado a los líderes emergentes o marcado eventos estacionales importantes para una sociedad agrícola. Sin embargo, la evidencia se niega a encajar limpiamente en esa interpretación. Las excavaciones no han revelado un altar formal, extensos depósitos de ofrendas rituales o la concentración de restos de animales que normalmente acompaña a los sitios de culto bien establecidos de periodos posteriores. Aunque la actividad ritual no puede descartarse, la arqueología todavía no ha producido la evidencia material necesaria para confirmarla. Otra teoría argumenta que el monumento estaba destinado a ser una estructura de enterramiento comparable a los grandes túmulos de piedra encontrados en otras culturas prehistóricas. Los montículos circulares a menudo ocultan tumbas de élite, haciendo la idea inicialmente atractiva. Sin embargo, las investigaciones no lograron descubrir una cámara de enterramiento sustancial o la cantidad de restos humanos esperada dentro de un monumento de esta escala. La ausencia de un conjunto funerario claro ha llevado a muchos arqueólogos a cuestionar si conmemorar a los muertos fue alguna vez su propósito principal. Si fue construido para el enterramiento, seguía una tradición diferente de cualquier otra identificada con seguridad en el Levante meridional. Una explicación diferente ha ganado gradualmente apoyo al desplazar la atención de lo que ocurría dentro del monumento y centrarse, en cambio, en lo que el propio monumento representaba. Construir un edificio que requería más de 1000 toneladas de basalto exigía un trabajo mucho más allá de las capacidades de las familias individuales. Implicaba una planificación centralizada, un liderazgo organizado y la capacidad de movilizar una gran fuerza de trabajo hacia un único objetivo. En ese sentido, la estructura pudo haber servido como una declaración pública de poder colectivo, en lugar de como un edificio funcional. Simplemente completar tal proyecto habría demostrado que esta comunidad temprana poseía los recursos, la autoridad y la cohesión social para emprender obras de ingeniería a una escala rara vez asociada con los asentamientos del tercer milenio antes de Cristo temprano. Esa interpretación se vuelve aún más convincente cuando se contempla junto al desarrollo más amplio de Megido. A lo largo de los siglos siguientes, el asentamiento se expandió hasta convertirse en uno de los centros urbanos más influyentes de Canaán, controlando rutas que conectaban Egipto, el Valle del Jordán, la costa mediterránea y el interior de Siria. Aunque miles de años separan el monumento circular de la prominencia política posterior de la ciudad, algunos investigadores creen que refleja una etapa temprana en las transformaciones sociales que finalmente produjeron sociedades urbanas complejas. En lugar de aparecer de repente, el ascenso de Megido pudo haber estado arraigado en comunidades ya capaces de organizar la construcción monumental mucho antes de que la historia escrita alcanzara la región. El aislamiento del monumento dentro del registro arqueológico es otra razón por la que continúa atrayendo la atención. A lo largo del antiguo Cercano Oriente, los arqueólogos han documentado innumerables templos, fortificaciones, palacios y edificios domésticos, muchos de los cuales comparten tradiciones arquitectónicas reconocibles. La estructura de Megido no encaja cómodamente en ninguna de esas categorías. No es ni una torre defensiva, ni un complejo residencial, ni un santuario convencional, ni un edificio público identificable. Sus comparaciones más cercanas siguen siendo incompletas, dejando a los estudiosos sin un modelo arquitectónico confiable con el cual medirla. Cada nueva temporada de excavación ha refinado la cronología y la secuencia de construcción, pero ninguna ha resuelto la pregunta que más importa. El castillo de Mamure. El castillo de Mamure nunca fue descubierto como una ruina olvidada enterrada bajo la tierra. Sus muros habían permanecido visibles en la costa mediterránea de Turquía durante siglos,
pero el capítulo más antiguo del sitio solo comenzó a emerger claramente en 1988, cuando las excavaciones dirigidas por el Museo de Anamur examinaron el terreno dentro de la fortaleza. Bajo los patios medievales, los arqueólogos descubrieron cimientos de edificios, suelos pavimentados con mosaicos y restos interpretados como baños y estructuras domésticas. Estos hallazgos mostraron que el castillo no había comenzado como un único proyecto medieval. Había sido levantado sobre un asentamiento mucho más antiguo, probablemente conectado con el sitio del período romano conocido como Rigmanae. La excavación transformó Mamure de un reducto costero bien preservado en algo más complejo, una fortaleza cuyos muros visibles ocultan capas sucesivas de construcción romana, bizantina, armenia, selyúcida, caramánida y otomana. El castillo se alza a unos 6 kilómetros al este de Anamur, en la provincia de Mersin, directamente contra el Mediterráneo. El agua salada, las tormentas y el terreno costero llano hacían el sitio difícil de defender y mantener. Sin embargo, la posición controlaba la navegación a lo largo de la Anatolia meridional y el camino a través de Cilicia. Sus constructores convirtieron la orilla en parte de la defensa. El mar restringía la aproximación desde el sur, mientras que un foso lleno de agua protegía los lados terrestres expuestos. El recinto cubre aproximadamente 23.500 metros cuadrados y mide unos 240 por 70 metros. Un adarve enlaza 39 torres y bastiones, 4 más grandes que los demás. Los planos cuadrados, circulares y semicirculares reflejan tanto la reconstrucción repetida como las cambiantes necesidades defensivas. Las escaleras, las galerías, las almenas y las aberturas de tiro permitían a las tropas moverse alrededor del perímetro sin descender a los patios, permitiendo a los defensores reforzar rápidamente cualquier sección amenazada. Altos muros internos dividen Mamure en 3 patios principales: occidental, oriental y meridional. Esto no era simplemente una manera de organizar el espacio. Dividía la fortaleza en compartimentos defensivos separados. Atravesar la puerta exterior no exponía todo el complejo, porque las tropas podían retirarse tras otro muro y continuar resistiendo desde un segundo recinto. El diseño convertía Mamure en una secuencia de obstáculos, reduciendo el peligro de que una única brecha exitosa decidiera el asedio. Sus orígenes son difíciles de separar porque cada poder gobernante alteró lo que heredaba. La excavación de 1988 apunta a actividad en la antigüedad tardía romana, usualmente situada en torno al siglo III o IV después de Cristo, aunque la cronología sigue siendo incierta. Las autoridades bizantinas reutilizaron las defensas y partes de la estructura en pie se han vinculado al reino armenio de Cilicia y a tradiciones de construcción influenciadas por los estados cruzados. Una transformación decisiva siguió a la captura selyúcida del sitio. El sultán Alaeddin Keykubat tomó el reducto en ruinas en 1221 y ordenó que se construyera un castillo mucho más grande, usando elementos de las defensas anteriores. Los cimientos existentes reducían el trabajo. La vieja mampostería proporcionaba material y una posición costera romana fue adaptada para las armas y los métodos de asedio del siglo XIII. Gran parte de la masa actual de Mamure fue moldeada durante esta reconstrucción, aunque los gobernantes posteriores continuaron modificando los muros y el interior. El control pasó luego a los caramánidas, un principado turco que gobernó partes de la Anatolia meridional. Una inscripción registra un trabajo importante bajo Ibrahim, segundo de Caramán, en 1450. Mientras que las tradiciones históricas conectan reparaciones anteriores con Mahmud Bey a principios del siglo XIV, el nombre Mamure, a menudo traducido como próspero, floreciente o hecho habitable, parece reflejar la restauración de una fortaleza dañada en lugar de su construcción original. La fase caramánida también fortaleció la identidad islámica del castillo. En el patio occidental se alzan una mezquita de un solo minarete, las ruinas de un baño, una fuente, almacenes y cisternas, evidencia de que el complejo tenía que sostener la vida diaria además de la guerra. Después de que los otomanos anexaran Mamure en 1469, las reparaciones continuaron en los siglos XV, XVI y XVIII, y parte del interior más tarde sirvió como caravasar.
El castillo sobrevivió porque cada nueva autoridad adaptó sus habitaciones, entradas y edificios de servicio en lugar de abandonar el sitio. El agua dulce era esencial para esa supervivencia. Una fortaleza costera podía ser rodeada incluso cuando el mar permanecía abierto, y la cantidad de agua almacenada a menudo determinaba cuánto tiempo podía resistir una guarnición. Las cisternas dentro de Mamur recogían y preservaban el agua, mientras que los almacenes guardaban comida y equipo. El baño muestra que el agua era requerida no solo para el uso de emergencia, sino para una comunidad permanente y organizada. El foso terrestre servía a otro propósito: ralentizar a las tropas y las máquinas de asedio antes de que alcanzaran los muros. Juntos, el foso, el mar, las torres y las divisiones internas creaban una defensa basada en varias capas conectadas en lugar de una única barrera masiva. La mampostería revela la misma economía. Gran parte del castillo usa piedra de escombros unida con mortero, mientras que los bloques labrados aparecen en torno a las puertas y las aberturas que requerían mayor precisión. Las excavaciones de 1988 identificaron una construcción que usaba escombros y una mezcla duradera a base de cal, comúnmente descrita en las fuentes turcas como mortero Orasan. La costosa piedra cortada se concentraba en los puntos vulnerables, haciendo posibles las reparaciones sin reconstruir todo el perímetro. El patio meridional da al mar y contiene restos tradicionalmente asociados con un faro o punto de observación marítima. Desde este sector, los vigías podían monitorear las embarcaciones que se aproximaban a la costa y señalar la actividad a la guarnición. Mamure no fue, por tanto, diseñado solo para detener a un ejército en su puerta. Ayudaba a controlar el movimiento entre las rutas de navegación, los asentamientos costeros y los caminos que conducían al interior. Su valor militar provenía de ver el peligro temprano y de controlar por dónde podían pasar las personas y los bienes. El misterio central de Mamure es la dificultad de decidir dónde termina un periodo y comienza otro. Los suelos de mosaico romanos yacen bajo los muros medievales. La reconstrucción selyúcida se alza junto a las adiciones caramánidas y las reparaciones otomanas. Algunos muros pueden descansar sobre cimientos romanos mientras preservan un refuerzo posterior en sus caras exteriores. Los arqueólogos pueden identificar fases amplias, pero siglos de reutilización han borrado muchos límites limpios. Turquía añadió el castillo de Mamure a la lista tentativa de la UNESCO en 2012, enfatizando su área de 23.500 metros cuadrados, sus 39 torres, sus 3 patios principales, su foso terrestre y los descubrimientos realizados durante las excavaciones de 1988. Estos detalles explican por qué la fortaleza es más que una ruina dramática junto al mar. Es un registro de cómo una ubicación estratégica fue rediseñada repetidamente para responder a nuevas amenazas sin perder la lógica establecida por los constructores anteriores. Gisr el-Mudir. Su rasgo más notable no es lo que Gisr el-Mudir contiene, sino lo que no contiene. Al oeste de la pirámide escalonada de Sáqara, los constructores antiguos levantaron un enorme recinto rectangular de piedra caliza, pero no dejaron ninguna pirámide, templo, cámara decorada, inscripción real o tumba identificada en su centro. El monumento mide aproximadamente 650 metros de norte a sur y 350 metros de este a oeste, encerrando más de 20 hectáreas de desierto. Sus muros tenían unos 15 metros de grosor en la base, formados por 2 caras exteriores de piedra caliza toscamente cortada con un denso núcleo de escombros, grava y arena. En la esquina noroccidental mejor preservada, la mampostería todavía se eleva alrededor de 5 metros. Una de las estructuras más grandes de la primera era dinástica de Egipto, es por tanto un enorme límite de piedra que rodea un espacio cuyo propósito nunca ha sido establecido con seguridad. El recinto yace a solo unos pocos cientos de metros del complejo funerario de Zoser, pero puede pertenecer a un mundo arquitectónico anterior. La pirámide escalonada, datada en la tercera dinastía temprana, suele presentarse como el primer complejo de piedra plenamente monumental de Egipto. La cerámica recuperada en Gisr el-Mudir, sin embargo, apunta al final de la segunda dinastía o al comienzo de la tercera en torno a finales del siglo XXVII a.C.
Si esta datación es correcta, el recinto preserva un experimento a gran escala en la construcción de piedra hecho antes de que los arquitectos de Djoser transformaran Saqqara. Se alza entre los recintos reales de adobe del Egipto temprano y los monumentos de piedra que más tarde definieron la era de las pirámides. Su contorno fue reconocido por John Shea Perrin en 1837, registrado por Carl Richard Lepsius entre 1842 y 1846 y señalado de nuevo por Jacques de Morgan en 1897. Desde el nivel del suelo, la mampostería derrumbada y la arena a la deriva redujeron gran parte de él a amplias crestas. La fotografía aérea temprana finalmente aclaró el plano rectangular y reveló un recinto monumental deliberadamente planificado. La primera excavación conocida se realizó en 1947 y 1948 bajo Abdel Salam Hussein. Su apodo, el Mudir, que significa el director, quedó asociado a las ruinas. Debido a que la campaña nunca fue plenamente publicada, los arqueólogos posteriores heredaron un inmenso monumento sin un relato confiable de sus primeras zanjas. La investigación sistemática comenzó en la década de 1990 con el proyecto de prospección de Saqqara de los Museos Nacionales de Escocia, dirigido por Ian Mathieson con investigadores como Ana Tavares. Despejar todo el recinto era impracticable, así que el equipo combinó la cartografía topográfica con la magnetometría, la prospección por resistencia eléctrica y el radar de penetración terrestre. Estos métodos rastrearon líneas de muro enterradas y guiaron la excavación. Las zanjas confirmaron que las crestas visibles ocultaban un muro de ingeniería. Dos caras de piedra caliza, construidas a varios metros de distancia, con el espacio entre ellas rellenado con piedra más pequeña, material triturado, grava y arena. El diseño creaba una enorme masa sin requerir que cada bloque estuviera finamente labrado. La mampostería es importante porque es menos refinada que el trabajo de piedra de las pirámides posteriores. Muchos bloques fueron toscamente moldeados y colocados en hiladas irregulares. En lugar de indicar incompetencia, esto puede preservar una etapa temprana en la que los constructores estaban traduciendo formas previamente hechas en adobe a piedra caliza a una escala sin precedentes. Extraer, transportar y colocar suficiente material para muros que se extendían por aproximadamente 2 kilómetros aún requería inspección, trabajo organizado, suministro de alimentos y mando centralizado. El logro no era la precisión microscópica, sino la decisión de usar piedra a lo largo de todo un paisaje real antes de que tal construcción se volviera estándar. Ninguna inscripción identifica al constructor. El principal candidato es Jasegemui, el último gobernante de la segunda dinastía, que reinó poco antes de Djoser y patrocinó importantes proyectos de construcción en Abidos. Su complejo funerario incluía el enorme recinto de adobe ahora llamado Shunet el-Zebib, mientras que otro imponente recinto asociado con él sobrevive en Hieracómpolis. Estos monumentos pueden proporcionar el trasfondo arquitectónico para los vastos recintos ceremoniales de Gisr el-Mudir, vinculados a la realeza, el ritual funerario y la autoridad real. Un recinto de piedra en Saqqara podría haber sido una contraparte septentrional cerca de Menfis. Sin embargo, ningún sello, depósito de fundación, bloque inscrito o nombre real prueba que Jasegemui lo ordenara. Otras propuestas lo conectan con Ninether o lo sitúan más generalmente a finales de la segunda dinastía. La ausencia de una tumba confirmada no excluye un propósito funerario. En Abidos, los recintos reales estaban separados de las tumbas subterráneas del rey y pueden haber albergado ofrendas, procesiones, estructuras temporales y ceremonias que exhibían el poder real. Gisr el-Mudir podría haber desempeñado un papel similar. Su inmenso interior pudo haber acomodado reuniones rituales o festivales conectados con la renovación de la realeza, incluidas ceremonias comparables al Festival Set. Esto sigue siendo incierto porque no sobrevive ninguna disposición completa de santuarios, patios o edificios permanentes dentro del recinto. Otra explicación es que el proyecto nunca se completó. Los primeros monumentos reales estaban estrechamente ligados a los reinados individuales y el trabajo podía detenerse cuando un rey moría o las prioridades políticas cambiaban.
Los muros pueden haber sido la primera etapa de un complejo más grande, cuyos edificios centrales nunca se construyeron. Eso explicaría el interior vacío, sin requerir un diseño ritual desconocido. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado zanjas de cimentación para una pirámide central o una secuencia clara que pruebe que la construcción terminó a medio camino de un plan conocido. Gilgal Rephaim, el rasgo más extraordinario de Gilgal Rephaim no es simplemente su tamaño, sino el hecho de que un inmenso monumento circular de basalto se alza dentro de un paisaje ya abarrotado de tumbas megalíticas. Desde arriba, su diseño se vuelve inconfundible. Un túmulo central encerrado por 4 anillos concéntricos, enlazados por muros radiales e interrumpidos por grandes entradas. El circuito exterior mide aproximadamente entre 150 y 160 metros de ancho, mientras que algunos muros supervivientes se elevan más de 2 metros y se extienden más de 3 metros de anchura. Sus constructores movieron y apilaron cerca de 40.000 toneladas de basalto, creando uno de los monumentos prehistóricos más grandes del Levante meridional. El sitio es conocido en árabe como Rugm el-Hiri y en hebreo moderno como Gilgal Rephaim, a menudo traducido como la Rueda de los Espíritus o la Rueda de los Gigantes. Su verdadero misterio es más fascinante que las leyendas asociadas con su nombre. Una población sin escritura, motores, grúas o un gobierno central identificado organizó suficiente trabajo como para convertir la piedra volcánica en un diseño plenamente visible solo desde el aire. El monumento entró en los registros arqueológicos modernos tras los estudios realizados en 1967 y 1968 por Shmaria Goodman y Claire Epstein. El trabajo sistemático siguió en las décadas de 1980 y principios de 1990 a través del proyecto arqueológico Land of Geshur. Los excavadores examinaron los anillos, las entradas y el túmulo central. Sin embargo, la cantidad de material recuperado fue notablemente pequeña. Para una estructura de esta escala, la ausencia de talleres, restos de comida, densas capas de ocupación o edificios permanentes es sorprendente. La evidencia apunta a una reunión ocasional en lugar de a una ocupación permanente. Datar el complejo sigue siendo difícil porque el basalto mismo no puede datarse por radiocarbono. Muchos arqueólogos sitúan la construcción en torno al 3000 al 2700 a.C., aunque se han propuesto fechas que van desde el Calcolítico hasta las fases posteriores de la Edad del Bronce. Las excavaciones dirigidas por Joseph Garfinkel y Michael Freikmann en 2007, con más trabajo en 2010, examinaron la cronología y la tumba central. Los resultados fueron inconclusos. La cerámica era escasa, las capas estaban perturbadas y el túmulo había sido saqueado en la antigüedad. Los arqueólogos todavía debaten si la cámara de enterramiento pertenecía al plano original o fue insertada en un recinto ceremonial más antiguo. En el centro se alza un túmulo de unos 20 metros de diámetro y casi 5 metros de alto. En su interior hay una cámara empedrada a la que se accede a través de un pasaje estrecho. Un alfiler de cobre encontrado en un pasaje influyó en los argumentos de datación, pero un objeto desplazado no puede datar todo el monumento. Si la tumba era original, los anillos pueden haber sido construidos en torno al enterramiento de una persona excepcionalmente poderosa. Si era posterior, un monumento mucho más antiguo fue deliberadamente reclamado y transformado por otra comunidad. La meseta circundante vuelve el enigma más grande. Rugm el-Hiri no se alza solo, sino dentro de uno de los paisajes megalíticos más densos de la región. Se han documentado miles de dólmenes a lo largo de los altos del Golán, y un estudio identificó un grupo de al menos 265 complejas estructuras megalíticas cerca del monumento. Algunas son simples cámaras formadas por losas erguidas y una losa de cubierta. Otras incluyen corredores, montículos circulares, múltiples cámaras o elaboradas fachadas. Su número revela una larga tradición de extracción de piedra, transporte, equilibrio y trabajo colectivo. Los arqueólogos excavaron un dolmen monumental en otro lugar del Golán, cuya cámara de enterramiento estaba cubierta por una losa de cubierta estimada en aproximadamente 50 toneladas. La parte inferior llevaba formas grabadas que se asemejaban a arcos o formas parecidas a tridentes, un rasgo extremadamente raro entre los dólmenes del Levante. Mover semejante losa y tallar su techo oculto implica una organización social inesperadamente compleja.
Los constructores no estaban meramente colocando piedras convenientes sobre las tumbas, estaban creando espacios arquitectónicos cerrados cuyos detalles, más cuidadosamente elaborados, desaparecerían de la vista una vez que la tumba fuera sellada. El análisis del paisaje también ha identificado numerosos sitios calcolíticos y varios sustanciales asentamientos de la Edad del Bronce temprana a poca distancia a pie. Un estudio contó 52 sitios calcolíticos dentro de 5 kilómetros, mientras que 4 grandes asentamientos fortificados de la Edad del Bronce temprana existían en la misma amplia zona. El trabajo pudo, por tanto, haber sido reunido periódicamente de varias comunidades que compartían la meseta y una tradición ceremonial común. El proyecto puede representar una cooperación entre asentamientos en lugar del mandato de un único gobernante. Esta posibilidad cambia la escala del misterio. Gilgal Rephaim pudo haber servido a comunidades repartidas por todo un territorio en lugar de a un asentamiento ubicado junto a él. Los grupos podrían haber llegado durante estaciones particulares, contribuido con trabajo, realizado ceremonias y luego regresado a sus aldeas. Tal sistema explicaría cómo un centro monumental podía existir sin una ciudad circundante, aunque no explica qué creencia era lo bastante fuerte como para unir a esas comunidades ni cómo se coordinaba la construcción a lo largo de generaciones. La geometría de los anillos ha inspirado durante mucho tiempo teorías astronómicas. La amplia entrada nororiental y un pasaje interno parecían encarar la posición aproximada de la salida del Sol cerca del solsticio de verano, llevando a algunos investigadores a describir el sitio como un calendario o un observatorio ceremonial. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo incierta. Los muros son irregulares, varias secciones están incompletas y la fecha de construcción misma está disputada. Una reciente investigación de teledetección ha argumentado además que el movimiento tectónico alteró la orientación del monumento a lo largo de miles de años, haciendo poco fiables las alineaciones medidas hoy para reconstruir el cielo original. El estudio concluyó que la disposición actual no puede probar con seguridad que las entradas y los muros radiales estuvieran apuntados hacia los solsticios u otros eventos celestes cuando fueron construidos por primera vez. La astronomía puede todavía haber influido en las ceremonias, pero el plano superviviente no puede tratarse con seguridad como un instrumento prehistórico preciso. Los muros radiales dividen partes del interior, pero no forman casas o cuartos de almacenamiento evidentes. Su propósito puede, en cambio, haber sido controlar el movimiento y la experiencia. Cualquiera que entrara en el complejo pasaría de la meseta expuesta a sucesivos anillos cerrados antes de alcanzar el centro, haciendo de la arquitectura misma parte de un ritual. El monumento pudo haber funcionado como un terreno de asamblea, un centro funerario, un marcador territorial o una combinación de estos papeles durante diferentes periodos. Las entradas pueden haber guiado a los grupos a través de rutas predeterminadas, mientras que los espacios, cada vez más restringidos, más cercanos al túmulo, separaban a los participantes ordinarios de aquellos a quienes se les permitía aproximarse al centro. Esta interpretación sigue siendo hipotética, pero encaja con la distribución física mejor que la idea de un asentamiento o una fortaleza. Sus muros fueron diseñados para organizar el espacio, no para proporcionar habitaciones cómodas o una defensa militar sencilla. Lo que hace excepcional a Gilgal Rephaim no es una imaginaria tecnología perdida, sino la escala de coordinación oculta tras una cantería aparentemente simple. Una estimación sitúa el esfuerzo requerido por encima de los 25.000 días de trabajo. Ese trabajo creó un lugar con casi ninguna evidencia de vida doméstica ordinaria, rodeado de cientos de tumbas y conectado a un paisaje más amplio que contenía miles más. El basalto pudo haber estado disponible localmente, pero cada piedra, aún así, tenía que ser seleccionada, movida, elevada y posicionada. Los muros más grandes exigían un suministro continuo de material, rutas planificadas a través de un terreno irregular y grupos capaces de trabajar hacia un diseño compartido, incluso sin maquinaria avanzada. Tal construcción requería liderazgo, conocimiento acumulado, comida para los trabajadores y un acuerdo de que el monumento justificaba años de esfuerzo. El análisis aéreo reciente ha añadido otra capa al debate al comparar Rugm el Jiri con otros complejos circulares de piedra a lo largo del Golán.
En lugar de tratarlo como un Stonehenge completamente aislado, los investigadores han comenzado a verlo como la mayor expresión de un lenguaje arquitectónico regional. La comparación no resuelve su propósito, pero debilita la idea de que el plano fue creado para un único evento astronómico. Puede, en cambio, haber combinado varias funciones a lo largo del tiempo, con diferentes comunidades reconstruyendo, reutilizando y reinterpretando los anillos. Esa posibilidad también explica por qué aparece en el sitio cerámica de más de un periodo, mientras que la propia arquitectura de piedra se resiste a una datación precisa. Llegamos al final de este recorrido por algunos de los misterios antiguos más extraños que la ciencia todavía no ha logrado descifrar. Desde las murallas silenciosas de Kesi Kalesi hasta el enigmático anillo de piedra de Megido, desde el camino de barcos de Corinto hasta la rueda de basalto de Gilgal Refaim, cada uno de estos lugares nos recuerda que las piedras pueden perdurar durante milenios, mientras la historia que las explicaba se desvanece con sus constructores. Cuanto más excavamos, más se resiste el pasado a entregar sus secretos. Y ahora que has recorrido con nosotros estos rincones enigmáticos del mundo, ¿cuál de todas estas estructuras te ha dejado más preguntas sin respuesta? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.